A las 7:13 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, continuamos. Es el momento de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores de la Z101, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano por siempre dispensarnos su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, se ha estado ventilando en la justicia un expediente que desde hace mucho ha generado gran expectativa en el pueblo dominicano, y es el denominado expediente Antipulpo, denominado así porque se entiende que hay una figura central dentro de todo el entramado que alega el Ministerio Público, que dirige varios tentáculos que tenían una estrategia montada para sacar fondos públicos, para desfalcar al Estado. Se señala en la acusación en más de 11 ministerios del Estado. Este proceso tiene ya varios meses conociéndose en los tribunales y al día de hoy se encuentra en la fase que se llama intermedia, en la llamada fase de audiencia preliminar. En la última ocasión, el juez apoderado, que es David Timoteo, el juez de la instrucción, David Timoteo, se había inhibido. Esto es, que entendía que tenía razones para que tal vez no seguir conociendo el proceso, y alegando esas razones, colocó el expediente conforme al trámite en manos de quienes debían decidir. En ese caso, su superior inmediato, que es el juez coordinador de los juzgados de la instrucción, a su vez lo tramitó ante los jueces superiores para que decidieran respecto a esta inhibición, y esa inhibición fue rechazada. Al ser rechazada, el expediente regresó a manos de dicho juez, el que fijó audiencia para el día de ayer. Ha salido en la prensa que se ha dictado un cese de medida de coerción, y vamos a explicar en qué consiste eso y las diferentes cuestiones que en el día de ayer sucedieron, para un poco contextualizar y explicar lo que ha estado ocurriendo con este expediente. En el día de ayer no solamente se conoció esa audiencia del cese con relación a algunos de los imputados, sino que también se conoció la misma audiencia preliminar y unas 9 audiencias más, todas vinculadas a ese caso. Entonces, para continuar con la explicación... No, porque yo escucho la palabra cese, es como que cesaron todas las medidas de coerción. La información que yo tengo... Cese de prisión preventiva. No hubo un cese, no fue que hubo un cese, no. Hubo una variación de la medida, no un cese de la medida. Una variación. Sí, una variación. Sí, no, es así como dice Felipe. Vamos a hacer la explicación para contextualizar, y sobre todo ese es el tenor de mi comentario. Solamente hacer una explicación meramente técnica. Pero discúlpame, es que se escucha afuera como que se fueron todos para su casa y ya no hay... Gracias por la intervención. Eso ayuda a que la explicación tal vez tratemos de ser muchísimo más claros en nuestra exposición. Entonces, decía que en el día de ayer, con relación a ese expediente, se conocieron 10 roles de audiencia. El primero de ellos, vinculado a una llamada resolución de peticiones, que es un requerimiento que hace alguno de los imputados, en este caso Carlos José Alarcón Veras, que hizo requerimiento de un informe, y ese fue el rol número 1. En el rol número 2 se conoció la audiencia principal, que era la audiencia preliminar que se lleva a cabo con relación a todos los imputados. Esa audiencia se tuvo que aplazar en razón de que uno de los imputados presentó un certificado médico indicando que estaba afectado por COVID. Ese es el caso del señor Francisco Pagán Rodríguez. En atención a esa solicitud, se suspendió la audiencia, se aplazó para el día 10 de octubre. Es decir, el día 10 de octubre, la audiencia principal en este caso, que es la audiencia preliminar, se continuará conociendo el día 10 de octubre. Con relación a los demás requerimientos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y son los que están contenidos, por ejemplo, en los roles 3, 6, 7 y 8. En el 3, que fue un rol de audiencia que se conoció con relación al caso de Huacal Méndez Pineda. En este caso correspondía una revisión obligatoria de la prisión preventiva. En el marco de esa audiencia de revisión obligatoria de la prisión preventiva, se dictó lo que se llama un cese de prisión preventiva, que lo explicaremos más adelante. Y al ordenar ese cese de la prisión preventiva, se dictaron medidas sustitutivas de esa por entender que aún concurrían situaciones de riesgo que de alguna manera podían dar a entender al juez que había riesgo de fuga, que es lo que se pondera al momento de dictar estas medidas.
En este caso, se le dieron las alternativas de medida de coerción que están contempladas en el numeral 1, 2, 5 y 6 del Código Procesal Penal, del artículo 226 del Código Procesal Penal, y una garantía económica de 20 millones de pesos. Esas medidas alternativas son la presentación de una garantía económica, como ya señalamos, de 20 millones de pesos, la prohibición de salir sin autorización del país, y en este caso específicamente la colocación de localizadores electrónicos y el arresto domiciliario. Esas son las medidas que dictó al hacer la revisión obligatoria que establece el código, y en razón de que conforme a la interpretación del juez y del tiempo transcurrido correspondía el cese de la prisión preventiva. También se conocieron otros roles de audiencia, que fueron los roles 6, 7 y 8, y estos estaban vinculados a los señores Fernando Rosa, Juan Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona. Estos requirieron el cese de la prisión preventiva. ¿Qué es el cese y cuándo procede? Bueno, lo primero es que para que proceda la acción que da lugar al cese de la medida de prisión preventiva, debe haberse dictado una medida de coerción, y en este caso la medida de coerción más gravosa, que es la prisión preventiva. En esa audiencia no se analiza en lo absoluto si hay inocencia o culpabilidad, sino si hay presupuestos objetivos, primero, que de manera razonable hagan presumir que hay un proceso con cierta seriedad, que con probabilidad haga presumir que se cometió un crimen o un delito, que se cometió una infracción. Ese es el primer presupuesto. Y ya luego se hacen análisis respecto al riesgo de fuga, que es el elemento esencial que se analiza en estas audiencias. En esa discusión sobre el riesgo de fuga pesa mucho el daño causado a la víctima, la pena previsible que ha de imponerse a ese imputado y una serie de criterios que tienen que ver con el arraigo de ese imputado. Si tiene trabajo, si no tiene trabajo en el país, los vínculos familiares, en fin, los elementos objetivos que hagan presumir que esa persona pudiera o no intentar escaparse o no someterse al procedimiento penal que se ha de impulsar en contra de ese ciudadano. Es decir, que, para explicar claramente, la medida de coerción, su finalidad no es condenar, no es sancionar, no es aplicar, como se dice en términos jurídicos, una pena. Su único fin es asegurar que esa persona que ha de ser procesada no se escape del proceso. No tiene otra finalidad. Por eso veo a veces en los medios con mucha precipitación alegatos, no, que ya esas personas se van, o no, que tienen que estar presos para que efectivamente paguen su pena. No, señores. El hecho de que se aplique a una persona prisión preventiva o que se le aplique una medida alternativa no quiere decir ni que es inocente ni que es culpable, porque hay un principio constitucional de presunción de inocencia y que se le debe respetar a todos los ciudadanos, independientemente de quién sea, o lo grotesco, lo grosero que haya sido la infracción que haya cometido. Hay delitos hay crímenes que son groseros, pero que sin embargo la persona que está incursa en él, la persona que es responsable de él, que supuestamente, gracias Nayib, ha cometido un crimen o un delito, tiene también el derecho de que se analice objetivamente si hay razones que hagan presumir que efectivamente esa persona va a someterse o no al procedimiento. Lo que estamos diciendo es que el hecho de que se aplique prisión preventiva, el hecho de que se aplique una medida alternativa como es el arresto domiciliario, como es la prohibición de salida del país o cualquier otra de las que el Código Procesal Penal en el artículo 226 brinda como alternativa, no quiere decir que se es inocente o que se es culpable. O como en el caso que ha ocurrido, cuando se ordene el cese de una medida determinada como es la prisión preventiva, quiere decir que ya el proceso terminó. Porque como hemos dicho, el proceso penal es un proceso progresivo que tiene diferentes fases y cuya finalidad ya al concluir es establecer si una persona es culpable o inocente. Este proceso antipulpo ya agotó una fase inicial, que es la fase preparatoria, que es la fase en la que el Ministerio Público, que es el responsable de la investigación, busca las pruebas y una vez concluye esa investigación la presenta ante un juez, que es el juez de la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, ese juez que es lo que examina, si hay suficiente prueba, si esa prueba fue recogida legalmente y cuando concluye entonces, si ve que hay suficiente prueba para con probabilidad se establezca en juicio la culpabilidad de ese ciudadano, bueno, pues entonces decide enviar a juicio. Bueno, de manera contraria, si al examinar el expediente entiende que la prueba
no era prueba legal o que no es prueba suficiente para que se conozca el caso en juicio, pues decide dictar un auto de no lugar. En este caso, aún esa fase no ha sido superada. Aún se está conociendo la audiencia preliminar. Es más, fue fijada y fue aplazada y fue fijada para el 10 de octubre. Será en esa fecha o quizá una fecha posterior, un caso con esta dimensión, con este tamaño, que se dictará un auto de apertura a juicio o que se comenzará el debate. Se comenzará el debate para ver si efectivamente cuando concluyan los debates el juez decide un auto de no lugar o un auto de apertura a juicio. Con el volumen de prueba, la cantidad de prueba, al parecer ese va a ser el destino de este proceso, que se dicte auto de apertura a juicio. Pero aun cuando dicte auto de apertura a juicio, no se ha establecido con ello la culpabilidad, sino hasta que en juicio un juez, en este caso un tribunal colegiado, examine el caso y establezca que efectivamente una u otra persona es responsable. En ese momento se rompe la presunción de inocencia y se establece cuáles personas son los responsables de ese hecho. Ya finalmente, para explicar lo que es el cese, que fue lo que ocurrió en el día de ayer con relación a varios de los imputados, el cese no es más que una medida que procede cuando ha transcurrido el plazo máximo para la prisión preventiva. En los casos ordinarios son 12 meses, pero en este caso, como fue declarado complejo, se extiende a 18 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que los encartados, que en el día de ayer fueron, digo yo, se les modificó. La gente dice que es la declaración de complejo, pero realmente el código lo que establece es que haya sido apelado por el Ministerio Público. No, son dos situaciones. El hecho de que se haya declarado complejo lo extiende 18 meses. Y el hecho de que una vez ya sea condenado, se tenga una decisión respecto a ese imputado, que sea necesario tramitar recursos. ¿Qué es lo que dice? Lo que vi en el 242 dice que solamente se prorroga cuando el acusado ha apelado o el Ministerio Público. No vi que dice complejo, lo busqué porque sé que de usanza los abogados dicen que la declaración de complejidad y facto abre el plazo de los 18 meses. En el articulado que plantea la declaratoria de complejo, específicamente, cuando se refiere al tema del cese, la prisión preventiva, la extiende de 12 meses a 18. De manera que en los casos complejos se extiende a 18 meses y tal y como decía muy bien Susana, además de esos 18 meses, para los casos complejos se agregan 6 meses para tramitar recursos con relación a ese proceso. En este caso, no estamos en el escenario de la aplicación del plazo de los recursos porque ni siquiera tenemos un auto de apertura a juicio. De manera que lo que corresponde es la aplicación de uno de los criterios que establece el cese. El cese, ¿cuándo procede? Cuando hay nuevos elementos que demuestren que no concurren las razones que lo motivaron, están hablando de la medida de prisión preventiva, su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponible, considerando incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o a la libertad condicional, y tercero, su duración exceda de 12 meses. En este caso dice 12 meses, pero en el articulado que refiere la declaratoria de complejo, en los casos de casos complejos se extiende a 18 meses. ¿Cuál fue la circunstancia que tomó en consideración el juez? El plazo máximo. ¿Qué es lo que reclaman, por ejemplo, Camacho? Camacho establece que el código no está preparado para casos de una complejidad tal como lo que se están conociendo. En este caso es una acusación que tiene o excede más de las 3.000 páginas y que cuenta con más de 4.000 testigos y una cantidad enorme de pruebas. Y ciertamente la regulación se queda corta. La norma, hemos dicho, no responde a la realidad que tienen estos procesos, no está diseñada para estos procesos. ¿Cuántos meses serían necesarios más o menos para escuchar? Muchos meses, muchos meses. 3.000 testigos. No, muchos meses, eso es una cosa inmensa. Pero como 400 eso testigos. Casi prisión perpetua, lo que se averigua el caso. No, lo que estamos diciendo es, ya para finalizar, que lo que el juez ha analizado, y es su interpretación y hay que respetarla, hay otros jueces que tienen otro parecer, entienden que debe aplicarse otro criterio para la interpretación de ese artículo y así lo han señalado en sus decisiones, pero el juez David Timoteo tiene una interpretación más apegada a la interpretación favorable al imputado, y en razón de eso, no es que ha dicho que no hay ni siguen habiendo los presupuestos que pudieran hacer presumir que esa persona pudiera escaparse del proceso. No, lo que ha dicho es que la ley no le permite ir más allá y en esa razón, aplicando la ley, ha dictado otras medidas alternativas. Llévatelo, Cundo.